Ahora sí. Sí. Ahora sí nos lavamos los dientes. ¿Cómo le va el señor Damián Fernández, nuestro doctor en ciencias de la vida? Exacto. Bueno, casi, sí. Ciencias naturales. Muy bien. ¿Todo bien? Espectacular. Y es que la naturaleza es vida, ¿no? Sí, ¿Mm? lo es. Así La que- vida es lo mío, sinceramente, ¿Es a eso? lo que me dedico. Qué locura. Qué loco, ¿no? Bueno, y hoy traes un tema que para muchos, menos 30, menos 40, es como, ni idea. Sí, después, Sí, ¿no? sí, no, A encontré, ver. porque me hicieron leer Podés bastante. Dami, no tengas miedo de contradecirme, ¿sabes? ¿En Yo serio? no tengo problema. Sí, sí, sí. Mira, pero deja de decir pavada. Perfecto. mentira. Listo, para adelante. No, sí, Karin, es cierto que esto es un tema más para millennials o boomers incluso. Sí, Mirá lo que generación te digo. X, generación Sí, X. totalmente. Pero leyendo un poco para la columna de hoy, noté que quedó, en la actualidad ha quedado mucho de la obra de esta productora de dibujos animados que es Hanna-Barbera. Mirá. Así, todo junto, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Porque esta semana, esto surgió la semana pasada en nuestra querida columna, que pueden ver en YouTube la columna de la semana pasada que estuvimos hablando sobre símbolos de Halloween y flasheando cosas sobre gatos negros. Surgió el tema de Hanna-Barbera. Tuve un fin de semana bastante artístico porque visité la muestra de arte de Jorge Bernard en la antigua casa Bevan. Bevan. Zarpada muestra de arte. Jorge es George Bernard. Sí, gran artista, encima multifacético de Río Grande, que vino a hacer la muestra acá. Jorge es uno de los artistas de Más que Dinosaurios, mi librito, mi primer libro, y también participa de Más que Dinosaurios 2, ojalá lo veamos el año que viene, yo estoy así prendiendo velitas. Claro. Sí, para que surja ese bello libro. Así que bueno, yo los invito a que vayan a la casa Beban, va a estar bastante tiempo la muestra ahí, no se la pierdan y vean los detalles de esta muestra en el Instagram de Jorge, que es @artistabernard. Pero volviendo al tema de hoy, Hanna-Barbera es este estudio de animación que surgió a fines de los años 50 en Estados Unidos. Lo crearon William Hanna y Joseph Barbera, que estaban en la movida de los dibujos animados en esa época. Ajá. Guionistas, artistas, O sea, son una pareja. directores. Son una pareja de socios, De socios, sí, sí, sí. amigotes. Hanna... De dibujantes. Sí, creo, espérate, no te quiero mentir. Hanna sí dibujaba y también era director, animador y productor. Murió en el año 2001. Y Barbera murió en el 2006. También era animador, pero más bien también guionista, director y productor. Muy prolíficos. Me puse a buscar... Le han metido cantidad. A ver. Eso. Cantidad Sí. de personajes. En una lógica estructuras. medio, yo no sé si... Sin inteligencia artificial, chicos. Sin IA. Sin internet. Siguiendo una fórmula que espero que encontremos entre todos, porque es una fórmula de mezclar animalitos con oficios locos y si no, es muy absurdo la forma de crear de ellos y como decís vos en cantidad. Tipo fordiana onda máquina de hacer chorizos, Sí, o máquina de hacer literal, autos. claro. Bueno, eso es lo que hicieron en los años 50 y después en los 60 la recontra pegaron. ¿Qué es lo primero que hizo esta gente? Ustedes me dicen, allá los oyentes de lo que nos están El viendo. pulpo Manotas. Claro. ¿Era Manotas o Paul? No, Manotas. Manotas. Bueno, Manotas es de Hanna-Barbera, Sí. de los años 60. Manotas Pero- el pulpo que trabajaba en un crucero, creo. Sí, sí, ¿No? no me acuerdo. Y limpiaba. Sí, no, una cosa de loco, claro, porque Muy hacían lindo. muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. Explotación laboral. Sí. Ahora, Era Lo- marinero. era marinero. Lo primero que crearon ellos Sí. fue Tommy Jerry, tranqui. ¡Wow! Es de ellos. Es de ellos del año 57. Sabía. Lo crearon cuando trabajaban en la Metro Goldwyn Mayer, MGM, desde Ta, ahora. ta, 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 ta. Eco, que es la empresa de El León que Ruge, ¿no? Claro, La sí, Metro por Goldwyn supuesto. Mayer, sí. MGM. Así que se ganaron 7 Oscars por Tommy Jerry, tranqui. ¿Qué te parece? Y entonces, en esos años, fines de los 50, dijeron, me parece que estamos para cortarnos solos. En realidad, cuando la Metro Goldwyn Mayer cierra la división de animación, ellos arman su propia empresa productora que es Hanna-Barbera. Qué mal hecho, ¿no? De parte de MGM. Sí. Qué poco visionarios. Sí, ahí durmieron. Quizás esto
pura especulación, Tal cual, dijeron, por ahí. Esto de los dibujos animados me parece que es una moda pasajera, moderna, una Pudo haber falopa". pasado eso como pudo haber pasado también, che, vamos a ponerle a las películas y hay que eliminar Sí. este segmento porque la guita no se puede a MGM diversificar. mal no le fue, pero bueno, No, claro. la animación la verdad que realmente lo pegó. Piensen que en esa época era como lo nuevo, lo novedoso en lo audiovisual, ¿no? Después en el 58 sacaron el show de Huckleberry Hound, que es el perrito, ¿no? Sí, El perrito pará. color celeste. Que hablaba aparte como Huckleberry Hound, era como texano. En el doblaje tenía un acento raro, en el doblaje latino, ¿no? Oh, estoy haciéndolo bien. Como una cosa medio, oh, ya pa. Y Sí. tienen personajitos sureños, ojo. Tienen tantos personajes y hay muchos perritos en los personajes que se nos pueden confundir. En el año 60, el año que nació mi vieja, pegaron el primer hitazo, el hit más grosso de la década de los 60, que fue Los Picapiedra. Ajá. Un Sí. gran éxito, sin duda. Sí, los Picapiedras tienen algunas curiosidades muy locas. Por ejemplo, desde el punto de vista científico nos trajo problemas porque esta gente flashó que en la época, en la edad de piedra, había dinosaurios. No sé si te acordás que en el mundo de los Picapiedras ellos usan Sí. dinosaurios como Bueno, si y fueran... tiene su mascota que se llama Dino. Tienen a Dino. Sí. Bueno, recordemos que estos dinosaurios no avianos, los dinosaurios que se extinguieron con el meteorito, no convivieron con el Mirá hombre. vos. Sí. Wow, muy loco eso, claro. Está Eso bien. ya arrastramos Bueno, confusiones. pero esto, ¿cómo se llama en ustedes que son nerds y saben de Sí. cómics? ¿Cómo se llama cuando hacen algo así como... Licencias artísticas así. Puede ser, sí. No sé. O puede ser un what if también. También. No, qué sé yo. Es verdad. Y esto de pensar al hombre con los dinosaurios no avianos se hizo de mil formas. Claro, Están tal los cual. nacen los Picapiedra quizás. Y después a mí me encanta mucho la serie Cadillac y Dinosaurios, que es muy canchera y tiene un videojuego muy copado. Ajá. Más noventosa, ¿no? Pero bueno, podría ser un what if. La cuestión es que Los Picapiedra tiene un récord muy zarpado que es la primera serie de dibujos animados que estuvo en la televisión norteamericana en el prime time. Claro. A la noche a la hora de cenar. Bueno, ellos no cenan a la noche, pero bueno, en el prime time. A las 6 de la tarde. Claro. Sí. Y fue un exitazo y en realidad era una serie para toda la familia, pero con temas también un poco más adultos. Claro, no sé si claro. te recuerda a una serie muy famosa animada para adultos Los norteamericana. Simpsons. Exacto. Sí. En realidad, los Picapiedras son como los padres espirituales De este género, ¿no? Que es Exacto. como De los pudieron Simpsons. ver que si lo va a ver la familia, y metámosle algún chimichurri, Temas, claro. Sí. tipo, no sé, viste que Pedro Picapiedra como que también le hacía algunos guiños a la esposa, tenía tipo temas maritales también. Ahí está. De que el chabón De se iba, hecho, volvía borracho, y es como, ¿qué pasó? En Los Picapiedras es la primera vez que se animó una pareja en la cama. ¡Wow! Eran Pedro y Vilma, exactamente. Entonces, estos temas un poquito más adultos se metieron en la animación en Los Picapiedra. Claro, y de los hecho, chicos lo podían absorber Los también. creadores de Los Simpsons reconocieron, obviamente, la influencia de Los Picapiedra en las temáticas de Los Simpsons. Sí, que es de los 80 y Los Picapiedra es de los 60. Es como una generación Sí, es después, verdad, porque ponele, prácticamente. si vamos a otros, creo que también es de Ana Barbera, los supersónicos, Ujú. ¿no? Vinieron un par de añitos después. Claro. Repitiendo la misma fórmula. Pero no tenían tanta cotidianidad, me parece. Exactamente. Era más de lo pasa que tecnológico. era tan futurista los Simpsons, Ah. los Supersónicos. supersónicos, que algunas cosas de lo cotidiano se rompen. Ya vamos a ir a eso. Dale, cómo no, Ya cómo no. le cazaste la mano a esta querida columna. Ahí Sí, sí, vamos. sí. Bueno, y otra cuestión importante de los Picapiedra es que fue el primer batacazo de Hanna-Barbera. Ahora, en Hanna-Barbera, perdón, en... No me gustaban los dibujos, debo aclarar, ¿eh? Ah, no, son dibujos de una calidad, es verdad. De hecho, en ese momento no me gustaban. No La era algo que yo animación, sí. que me encariñe con ellos. Yo los consumí mucho en No me Cartoon copaba. Network, que compró toda la cartera de Ah, Hanna-Barbera, mirá. y entonces en los 90 en Cartoon Network te mataban a esto. Claro. Y se veía mucho y la verdad que a mí me entretenían Niño Dami en los 90, ¿no? Bien, tal cual. Ahora, este asunto de la confusión que generó los Picapiedra de meter a los dinosaurios
entre la gente de la Edad de Piedra. Yo la retomé porque digo, voy a ver, ¿a quién puedo invitar de los artistas de Más que Dinosaurios a mandarme un audio para la columna que trabaje con animación para chicos y que haya animado o ilustrado dinosaurios y que sea muy capa? Y entonces ahí tengo a la invitada de hoy. A ver, no sabía que tenías invitada hoy. Pero por supuesto, que es una artista muy, muy grosa realmente, que ilustró en Más que Dinosaurios, hizo la única ilustración que tenemos hecha en plastilina. Ella es muy grosa la plastilina, y entonces para mi libro Más que Dinosaurios armó una ilustración sobre la primer paleontóloga de Occidente, que es famosa en la historia, que es Mary Anning, una chica inglesa que descubrió cosas muy zarpadas para la paleontología. Entonces, bueno, hizo una obra en plastilina que tenemos expuesta ahora en Capital, en el Museo de la Cisterna, que está buscando dinos con su hermano en los acantilados británicos. Ajá. Y nuestra artista es Mariana Ardanaz. A ver, la voy a googlear. Googleala, tiene una página web que es marianaardanaz.com.ar, donde están todo su portfolio. Tiene un montón de libros ilustrados, entre ellos una obra para Más que Dinosaurios, como les cuento, y nos mandó un par de audios muy lindos sobre cómo usa ella el arte para ilustrar para chicos. Y escuchemos a Mariana Ardanaz. Hola, mi nombre es Mariana Ardanaz y soy ilustradora de la ciudad de La Plata, así que desde un poquito lejos de donde están ustedes, les cuento que tuve la posibilidad de ilustrar algunos libros sobre ciencia para infancias, y sobre todo el que más me gustó es el libro Abecedario de Dinosaurios de siglo XXI, publicado el año pasado, en el que hicimos un dino por cada letra del abecedario. Y nos propusimos, además, contar acerca de curiosidades de esos dinosaurios. No dar muchísima información porque era un libro para primera infancia, entonces poder contarles pequeñas curiosidades interesantes sobre cada uno de esos dinosaurios. Y bueno, la forma en la que yo tenía que incorporar mi arte era, por supuesto, siempre de la mano de un paleontólogo, porque imagínense que tenía que basarme en las cosas que se conocen de esos dinosaurios, y fue muy interesante poder tener un contacto muy frecuente y prácticamente completamente diario para poder ir avanzando sobre cada uno de los dinos, concentrándonos en cuáles eran los descubrimientos que existían, como para poder hablar acerca de los detalles, acerca de las crestas, la cantidad de dedos que comía, cómo se manejaba, y tal vez había algunas otras características en las cuales podría darme determinadas licencias, como sus colores de plumas, pieles, y entonces ahí podía dejar volar un poco mi creatividad. Pero bueno, porque claro, la cosa quería es que sea cuidado, porque también perfectamente, como decíamos, se puede tomar una licencia creativa y hacer lo que se le canta. claro, y a veces algunas licencias creativas realmente hay espacio para eso, porque la ciencia no sabe a ciencia cierta, justamente, un buen título a ciencia cierta, Sí. cómo eran ciertas cosas. Claro. Pero otras licencias creativas que un artista se podría tomar, podrían, uno sin darse cuenta y de muy buena fe, estar contradiciendo cuestiones científicas muy comprobadas que podrían llevar a malentendidos. Por ejemplo, antiguamente se reconstruían a los dinosaurios con la cola apoyada en el piso. Como si se estuvieran mirá. apoyando en el suelo, como un pájaro carpintero cuando golpea el Sí, o tronco. como un canguro. O un canguro, exacto. Que el canguro apoye la cola cuando está parado en las dos patas de atrás, o que el carpintero se apoye también en el árbol con su colita para darle duro al tronco, Sí. tiene un sentido morfofuncional, se dice en ciencia. O sea, es así para que su cuerpo cumpla la función mejor, ¿no? Claro, y claro. eficientemente. Si no, le duele la cadera o el cuellito, Tal cual. depende. Entonces, ¿vos alguna vez viste un canguro en el kinesiólogo? No, no lo vi, bueno, jamás. porque ellos saben cómo hacer las cosas, ¿viste? Sin dudas, tienen un punto de apoyo. ¿Vieron que ustedes que Exactamente. dicen, vieron las publicidades de Actron, por ejemplo? Claro. Cuando levanta una bolsa del supermercado, ¡oh! La estás levantando mal. La está levantando mal, hiciste las Entonces, cuclillas pertinentes. Claro.
este hermoso libro del siglo XXI, que lo hizo Mariana Ardanaz, nuestra invitada de hoy, y con la coproducción, edición de Pablo Cabanillas, mi querido amigo y colega, que es el editor artístico de los libros Más que Dinosaurios. Acá Pablito, por ejemplo, ¿qué imagino que le debe haber dicho? Mariana, atenti, la cola levantada del piso, por ejemplo, para movernos. Lo mismo, un montón de cuestiones de cómo sabemos que eran estos bichos. Sí. ¿Y cómo no sabemos que eran estos bichos? Así que el libro es una bomba, lo pueden encontrar en Mercado Libre, en todas las librerías, a los chicos les encanta, deliran, y te cuenta también cómo hacer tus dinos de plastilina. ¡Ah, qué bien! Es muy, muy, muy lindo libro, Abecedario de Dinosaurios, de Mariana Ardanaz y Pablo Cabanillas. Ahora, Mariana tiene algo más que contarnos y nos deja una recomendación de una serie que probablemente conozcas, querida A ver. Carito. La escuchamos. Se fue. Bueno. Ya vendrá. Mariana, ¿dónde estás? Esa técnica, la de la plastilina, Sí. bueno, para que sea estático es una técnica y después está para que sea animada es otra El técnica. stop motion. Claro, el stop que, motion. que son un lo vas montón. moviendo, movés apenitas cuadro, o sea, foto, otro. Ay, ¡Ay, sí. qué buena onda! Es Queda como muy Pocoyo. zarpado eso. Que vos no sé si lo llegaste a ver porque Sí. es muy nuevo, yo lo veo exclusivamente lo vi porque tengo una hija pequeña. Sí. Pero bueno, Pocoyo es stop Esa- motion con plastilina. Cierto, sí, ya. Creo que está Mariana, a ver. A ver. ¿Qué nos recomendaba? ¿Qué nos cuenta? No era muy fanática en mi infancia de los dinosaurios, pero sí me encantaba esa serie de dinosaurios que eran como muñecos y tienen mucho que ver con mi estética también porque son muñecos en 3 dimensiones y este libro que les cuento son esculturas en plastilina de 3 dimensiones. Así que siempre me maravilló mucho ver las texturas, los detalles y bueno, amaba mucho ese programa de dinosaurios, pero si no me equivoco era de Disney, no era de Hanna-Barbera. De Hanna-Barbera los que me gustaban muchísimo eran los Picapiedra, pero bueno, eso ya fue hace mucho tiempo atrás. Bueno, les mando un saludo enorme a todo el público fueguino y bueno, seguimos escuchando el programa. Ahí, Mariana, la recomendación que nos deja de su niñez es la serie Dinosaurios, Sí. así a seca. Es con muñecos, exactamente, una sitcom protagonizada por dinosaurios, en la época de los dinosaurios, sin humanos, con algún mamífero ahí que ellos comían. ¡Ay, qué buena serie! Qué Era buena cosa que buenísima, está. el bebé que hacía unos descontroles Con bárbaros. el bebé que era un vagoneta total. Sí. Esta serie se emitió entre el Y se 91. enojaba. Me encantaba la traducción aparte. Sí, es que esos doblajes sumaban mucho. Sumaban un montón. Como por ejemplo el doblaje de Alf. No, totalmente. Claro. Que no así las películas que son muy estereotipadas, así las Sí. voces, pero lo que es dibujitos cuando el que hace el doblajista puede jugar con la voz es genial. Sí. Se emitió entre el 91 y el 94 esta serie y no es spoiler. La serie, el último capítulo termina. Y no. El último capítulo Sí. termina con la caída del meteorito. Ah, mirá. Sí. Y lo pasan en su televisión de dinosaurios. Claro. La noticia de que había pasado algo raro y malo y que se había oscurecido el cielo. Bueno, tremendo. Muy, muy buena serie ahora me doy cuenta, con tintes de ciencia ficción muy copados. Muy interesante. Sí, muy zarpado. Bueno, Hanna-Barbera tiene otros hitazos. Parece ser que, bueno, en el 60 fue la época de oro. Después de los Picapiedra lanzaron el show del oso Yogi. Me encanta el oso Yogi. El oso Yogi, la ñoñada muy zarpada que tiene es que no sé si te Hola, acuerdas. Bubu. Tenía a Bubu y al guardaparques. Sí. Y ahí está la pista. ¿Dónde vivía el oso Yogi? ¿Dónde? No sé si te acordás. En un árbol. No, geográficamente. Por eso interactuaba en con un Canadá. guardaparque. Casi. ¿En Alaska? No. Bueno, bien, andás por ahí. Es en el parque Yellowstone. En Yellowstone, En claro. Yellowstone. Tenés razón. Qué boluda. Lo estaba pensando. En una Yellowstone. secuoya. Claro, bueno, en Yellowstone yo no sé si hay secuoyas en Yellowstone, creo No. que no. Entonces, Ay, ¿por qué qué buena tengo toda esa pregunta. data? Ya mismo, buscando. Googleámelo porque deberías saberlo. Por favor. Creo Sí. que están un poco más al norte las secuoyas, pero están ahí porque Yellowstone... bueno, la ñoñada muy grosa de Yellowstone es que Yellowstone es el primer parque nacional Sí, la creado. respuesta es sí. Yo no ¿Hay sabría secuoyas, ese, sí? yo no Ah. sabría ese nombre si no fuera por un dibujo animado, Bueno, quiero que lo Las sepas. secuoyas son los árboles más altos. ¿Sí? Miden más de 110 metros las secuoyas. Y tienen aparte, creo que Yellowstone tiene un árbol petrificado o varios.
Bueno, no sé. 2 o 3. Sí, eso es un poco... Yellowstone es como un parque de los árboles, es como de algo que tiene todas las variedades, sabías y por haber, en todas Me sus encanta. expresiones. Tiene Caídos inclusive, como nosotros tenemos el Alersal. La curiosidad geológica que tiene Yellowstone son los geysers. Estos Sí, son como, sí, aguas termales, pero que salen con presión. Salen chorros a presión. Sí. Algunas con regularidad. Uno de esos geysers con regularidad es el Fiel Viejo, le dicen en español. Y hay como 500 geysers en el parque. Bueno, fue el primer parque nacional creado en el mundo y en cuanto a la protección, entonces es un símbolo muy importante, se creó en 1872. Tomá. Estamos hablando de la época del lejano oeste prácticamente. ya había necesidad de protección de la naturaleza Qué loco, ¿no? en esa época, mientras ellos también estaban rompiendo todo. Pero bueno, porque también... Sí, y conquistando el oeste, ¿no? Acababan de conquistar el lejano oeste los yanquis, sí. Una cosa muy loca. Muy podríamos hacer- rara, porque es como, te guardo este espacio, pero si vos te vas a ir a esto, ya nos estamos delirando, pero bueno, hay historias de cómo la basura fue evolucionando, Sí. metiéndonos en el tema de ecología, y Estados Unidos tiene una historia con la basura que nadie levantaba nada, pero Claro. nada, nivel, estoy haciendo un picnic, me levanté y me fui. Eso lo muestran en Mad Men. Bueno, por ejemplo, Sí, tal lo muestran cual. una escena idéntica en Mad Men. Me Gran levanté, serie. bueno, porque ese es como el ejemplo que se da en todas las veces que vos tenés que hablar de esto de recolección de basura, cómo somos conscientes de levantar nuestra propia basura. Sí. Vos decís, pero que eso es obvio. Y es como, no era obvio. Bueno, nosotros no somos grandes levantadores de basura, la verdad. No te voy a decir que no, ¿no? La cuestión es que igual esto estamos hablando de 1872, el Parque Yellowstone. Bueno, está principalmente en el estado de Wyoming, aunque abarca también partes de Montana y Idaho. La cuestión es que ahí hay bichos y plantas muy particulares. Carito recordó las secuoyas, joya porque a mí se me habían escapado. Pero también hay lobos y están los osos grizzly. Ah, sí, tal Y cual. de hecho, el Entonces, oso yogi es un grizzly. Es Es un un grizzly. tipo particular de oso pardo. Los Claro. grizzly. Nosotros. igual lo muestran como amigable, pero Sí, no es- un oso piolita, sí, pero. Pero no lo quiero es. ver. No. de hecho es peligroso, eso Ni existe hablar. y viven Sí, sí, ahí sí. y está todo bien. Preguntale a Leo DiCaprio en The Revenant. No, si claro. si los osos no son peligrosos. Sí, Sí, ni sí, hablar, sí. Te comen despacito, sí, una cosa terrible. Bueno, esto de ir a Alaska y que haya osos caminando por la calle, Claro. existe, nivel, tenés que hacer un permiso para portar un arma y llevarla con vos. Para defenderte si Sí, pinta el oso. obvio. Ah, qué lindo. ¿Viste los cruceristas que hacen también Qué fuerte. ese tipo de cosas? Estos temas del ecosistema de Yellowstone, porque también ahí se hacen muchos estudios científicos. Nosotros en el ICPA, en la carrera de Biología y de Ambientales, usamos Yellowstone. Bueno, primero es un ejemplo muy frecuente en los libros de geología que usamos, en un libro que le decimos el TAR Book. Muchos ejemplos son de Yellowstone, porque bueno, está editado en Estados Unidos y ellos ponen ejemplos propios. Bien. Por eso es importante tener libros nacionales para poner ejemplos Por nuestros, favor, ¿no? les pido, Obviamente. Pero bueno, está complicado hacer libros para estudiar en Argentina. Y después usamos Yellowstone como un ejemplo de cascadas tróficas, un tema muy interesante de lo que es la ecología, Ajá. en nuestros ejercicios para biólogos y ambientólogos. Ya hablaremos de las cascadas tróficas en alguna otra columna. Yellowstone tiene otra ñoñada muy A curiosa, ver, ¿qué? que es que tiene una zona denominada zona de la muerte, que es una zona con un vacío legal donde podés ir a hacer lo que se te pinte sin consecuencias Eso es muy legales. yankee. Eso es muy yankee. Yo no sé o por qué pensé- o como en Ozark, que es como, no sé, los Ay, casinos, te muestran que los casinos los manejan los pueblos originarios. Y es como, no, bueno, pero pudimos resarcir Claro. Qué fuerte. ese temita con los pueblos originarios y le dimos un casino. Y ellos también tienen sus propias tierras en donde, como es de pueblos originarios, lo manejan ellos, que es mentira, porque en realidad es como, yo te lo doy a vos, yo necesito hacer mis chanchadas, Claro. pero pones la carita vos, total, a vos nadie te va a decir nada. De ahí viene hecha Es la ley, hermoso, hecha la trampa. es una mierda, pero es hermoso. Hermoso. Hecha la ley, hecha la trampa, Sí. totalmente. Bueno, y su nombre se debe a un río que se llama Yellowstone por unas arenas
color amarillo que hay en la ribera del río Yellowstone. Después, bueno, otros exitazos. Poco después vienen los Supersónicos, en el 62. Ahí repiten la fórmula de los Picapiedra, pero en el futuro. El año de los Supersónicos es el 2062. ¡Mi vida! Ahí vamos, nos estamos acercando a los ¿Vos decís que llegamos a ser así? No sé. No lo sé, Rick, parece falso. Los supersónicos tienen mucha tecnología que ya existe, ¿no? Por ejemplo, videollamadas, diarios, leen el diario en una pantalla plana, Muy bueno. una tablet totalmente. Tienen relojes inteligentes, Ya llegó. escaleras mecánicas en todos lados. Bien. ¿Sí? Autos voladores, bueno, no sé si... Ahí ya se deliraron. Ahí un poco sí, el auto volador está complicado. No sé si has visto estos drones gigantes de carreras Sí. que tienen los un piloto podés pilotear, arriba. sí. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Tenemos, pero no llega a ser un auto volador tipo supersónico. Y muy hermoso, la tecnología doméstica. Robotina. Robotina. Ahí vamos a robotina, Por exactamente. favor. Y todo lo que es, no sé, una licuadora, todo es medio, es como robótico, pero no es como lo decís con la mente o le haces un chasquido. No, sigue teniendo botoncitos todavía. Sí, exacto. Y ahí ellos flasharon domótica, un tema que tratamos en Lado Nerd en otras columnas. Domótica, a ver, ¿cómo es Domótica eso? Es la automatización de las cosas y de las casas, por ejemplo. Ahí va. No sé si estuviste en esa columna, pero ahí tuvimos un audio de un ingeniero que se dedicaba a domotizar casas. No estuve ahí, me la re perdí. A full. Eso acá no pegó tanto porque todavía nos es costoso, pero Alexa y los asistentes de Google te Sí. permiten domotizar tu casa y prender las luces, levantar las cortinas, prender la máquina de pan. Cualquier cosa eléctrica es domotizable hoy de forma bastante fácil. Y eso lo flashean en los Picapiedra. Pero, perdón, en los supersónicos. Pero a mí me gustó también la parte un poco más negativa de los supersónicos. En los años 60, como pasa en Viaje a las Estrellas, que es de la misma época, Sí. tenemos una visión muy positiva del futuro. Y ellos se plantean un futuro luminoso, digamos, con no te muestran Positivo. no te muestran ni pobreza, ni destrucción del ambiente, ni grandes desigualdades. Claro. Es bastante positivo. En Viaje a las Estrellas todo eso se superó y salimos a conquistar el espacio, ¿no? Directamente. En los supersónicos lo que hacen es ellos viven, no sé si te acordás, en casas muy altas. Sí, como si fuera la torre de Seattle, que es como una cosa. Claro. Como Tom Cruise en esta peli Oblivion. Oblivion, sí. Igual. Pero la Ya no pregunta pueden es... pisar el suelo. Claro, ¿qué hay abajo? Es la Claro. pregunta. Eso lo muestran en El Quinto Elemento, por ejemplo. Ajá. Con Bruce Willis. No me acuerdo de la En peli El Quinto esa. Elemento, Me acuerdo Bruce Willis de vive que también estaban en vestidos de altura naranja. y te muestran, porque él se cae, plantean una situación de que él se cae a la parte más baja de la ciudad y abajo es la muerte. ¿No? Están Claro. como los suburbios literales, pero Exacto. hacia abajo. En los supersónicos viven en lo alto y no sabes qué hay abajo. Bueno. Tampoco sabes de dónde viene nada de lo que ellos usan. Y el trabajo del papá de los supersónicos es tocar un botón durante 3 horas al día, 3 veces por semana. Es muy Y toca bueno. un botón No me rojo, acuerdo. sí. Eso está muy bueno. Podríamos en otra columna adentrarnos en la crítica social de los supersónicos porque la tiene, ¿eh? Me encanta. El papá supersónico tiene un trabajo sin sentido en este futuro del año 2062. Y es un poco Homero también de licencia en la casa con el pajarito. Homero también está al pedo en la planta en la nuclear. planta. Lo que pasa es que te dan a entender que él tendría que laburar y Claro. no labura. Pero bueno, después tenemos en el 69, para cerrar la década, Scooby-Doo. Bueno, chicos, Scooby-Doo, aparte que se reversionó muchas de mil veces. formas. Muchas Sí, veces. sigue habiendo capítulos nuevos de Sigue estando Scooby-Doo. el tema Scooby-Doo papá. ¿Mm? No, tremendo, muy copado. Los 80 fue una época de capa caída. En los ¿De 70 Hanna? siguió con un montón de producción que después te voy a picotear un poquito. Y en los 80 Metele, estuvieron... ¿eh? Sí, ya Ok, estamos, vamos bien. cerrando. Y en los 80 fue la época de los pitufos. Hermoso. Los pitufos es de Hanna-Barbera. ¿Cómo sigue facturando Hanna-Barbera? Impresionante, porque entre Scooby-Doo y Pitufos, Una franquicia tremenda. sí. Los pitufos lo que tiene es
mitos y verdades de que representan a los 7 pecados capitales, tienen algunas cuestiones Demoníacas. demoníacas también, de racismo. Y Bueno, el tema de que vive solo Pitufina entre medio de de un cuántos montón de pitufos. chabones. ¿No? Sí, los pitufos es la parte como más oscura Muy controversial, sí. de Hanna-Barbera. Y en los 90, ¿qué pasa? Cartoon Network, se crea Cartoon Network, Hanna-Barbera y todo su portfolio es comprado por la TBS y Cartoon Network empieza a pasar y así es como mi generación conoció a todos estos personajitos de los que estamos charlando. Y en el 2001 cierra, aunque siga habiendo un montón de cosas de Hanna-Barbera dando vueltas por la cultura popular. Claro, lo que pasa es que cierra, yo calculo, porque también si ellos no van a dibujar más y tienen que seguir invirtiendo, Ellos estaban muy viejitos. ya está, viejo. Yo, Sí. aparte con las regalías. Mira No, el no, tiburón tremendo. ese, me acuerdo también. Mandibulín. Mandibulín. Estaba Johnny Quest. Johnny Quest, bueno. Un aventurero Sí. tipo Indiana Jones, canchero, pero Sí. eso es del 64 y se dejó de hacer porque era muy cara Johnny Quest. Mira. El fantasma del espacio, que después en los 90 hacía el fantasma del espacio de costa a costa en Cartoon Network. Birdman. Que se cargaba con el sol y Sí. después lo retomaron en la peli de 2014 con Michael Keaton. Después, una cosa falopísima que era los cerculoides, que era una familia de cavernícolas espaciales que tenían como mascota monstruos locos. Tipo, Hermoso. cosas- Eso era LSD puro. Era la Totalmente. época del LSD, decime si no. Uno de mis preferidos, Los Imposibles, que eran como los Beatles, pero con superpoderes. Eran 3 multi... Me reacuerdo. Multi, el hombre fluido y el hombre resorte. No. Falopa total. Eso hay que reactivarlo. El hombre fluido es muy actual. Muy loco. Don Gato y su pandilla, Maguila Gorila, Es Maguila Gorila. el lagarto Juancho. Después tenemos Josie y las gatimelódicas. No, necesito una remera de Josie y las Gatimelódicas. Tuvieron Ya. una peli malísima en 2001, Sí, horrenda. me acuerdo. Después los Banana Splits, que era gente disfrazada que también Horrible. tocaba. Bueno, que ahí cuando le criticaron a Bananas en Pijama, Sí, le criticaron que estaban copiando a los Banana Splits. Ah, mirá. Claro. Y uno de mis tops. Pero no eran tan falopa como Bananas en Pijama, ¿eh? Tenía un poquito más de... Uno de de mis onda. tops que aparece siempre Sí. es Los autos locos. La mejor. Una de las mejores. Una de las mejores, tuvo un montón de spin-off. Bueno, una cosa tremenda. No tuvo buena la película de la carrera de los autos locos, que es medio reciente. Ay, yo no la vi, Es Carito. una bosta. ¿Es una bosta? Sí, mal. Los autos Realmente. locos están inspirados en una peli que es La carrera del siglo del año 65. Exacto. Y ahí, bueno, después surgió los 11 autos locos, que además tenían fechas. Eran carreras de verdad, a ver quién ganaba. Eran poquitos capítulos, Claro. pero que repetían constantemente. Mirá. Y después tuvo muchos spin-offs. Bueno, como verán, hay mil millones de cosas de Hanna-Barbera. Algunas con pastillitas, con easter eggs científicos, otras no, pero que nos recuerdan que la animación y la imaginación puede ser usada para contar un montón de historias, algunas con ciencia ahí oculta. Bueno, para cerrar, Dale. los invito este sábado. Ah, mira. Vamos a estar con el ciclo de cine que tenemos con el doctor Daniel Fernández, mi semitocayo, Sí. el ex rector de la la UNTBF. Vamos a estar con el equipo de Dani pasando un peliculón que es El joven Frankenstein. ¡Oh! Peliculón. Peliculón. Este sábado ¿En dónde? 8 ¿En pantalla gigante? lo vamos a proyectar en el aula más grande, el aula B1 de la sede de la UNTDF acá en Irigoyen, en sí. Avenida Irigoyen 879, en el aula B1. A las 17 vamos a estar pasando El joven Frankenstein y después vamos a estar debatiendo ñoñadas entre todos con el público y con los profes de la uni sobre este peliculonazo clásico, diría yo. Así Clásico que- porque aparte tiene muchas cosas de ciencia y de cómo es la vida humana. O sea, esto de querer revivir, de que poner Sí. en un cuerpo muerto, no sé, cosas Compartes. con partecitas locas. Tul. Encima, en vísperas del estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro. No sabía. En Lado Nerd, Guillermo del Orto, recuerden. Uno de mis directores preferidos, porque realmente es de estos directores que te aseguran al menos un 7. Vos te sentás y sabés Sí, que claro. vas a salir hecho.
tiene peliculones de todos los colores, La forma del agua, las de Hellboy, que a mí me ¿Podemos hablar encantan. un poco alguna vez de La forma del agua? Habrás hablado, calculo. No hablé, hablemoslo. Hablemoslo Dale, porque a mí acepto. le han dado 1000 vueltas a esa película. Yo la vi y me pareció un bodrio absoluto. Claro. Absoluto, pero bueno, Creo que ganó evidentemente. un Oscar, creo que ganó Claro, un sí, Oscar. sí, sí. Y después tiene Pacific Rim, cosas pochocleras, pero que te satisfacción total, una cosa hermosa. El laberinto del fauno. Muy buena. Oh, bueno, peliculones. Y se viene Frankenstein de Guillermo del Toro. Los que ya la vieron dicen que está buenísima, tremenda. Así que veamos El joven Frankenstein este sábado a las 17 en Irigoyen, en la sede de la UNTDF. Excelente. Este viernes ¿Qué pasa? yo participo de la producción del streaming del CADIC. Así ¡Vamos! que recuerden. ¿A qué hora es? Es los viernes a las 16 y después Bien. queda en las redes del CADIC y de la Agencia de Innovación de Gobierno. Ahí estamos con Ciencia en Fuego, el streaming de CADIC coproducido con la agencia. Vamos a estar hablando sobre ballenas de Tierra del Fuego, con las más capas de la ballena. Vamos a estar viendo imágenes, haciendo entrevistas y ñoñando muy muy fuerte. Así que los invito a Ciencia en Fuego. Y síganme a mí en @momentocerebrito para estas ñoñadas hermosas de series, pelis y arte con ciencia. Excelente. Pasó por aquí el doctor en Ciencias Naturales, Damián Fernández, hablando un poquito de Hanna-Barbera y seguramente muchos están ahí como reviviendo esos tiempos. Ay, qué bueno. Y lo van a querer ver, van a querer hacer, no sé, una pochocleada o no sé, irse a la panadería, no sé, te vas a la Eureka, te compras unas minifacturas que son como pochoclos más o menos. Buena onda. Te compras Tuki, tuki. 1 kilo de minifacturas, Sí. te sentás a ver todos los capítulos de Maggie la Gorila, ponele, Claro, de o los autos locos con los pibes. los autos locos, Oh, qué espectacular. Todo eso gracias a acá, al lado nerd. Gracias, Dami. bueno. Gracias a vos. Chau.